Virtudes del Padre Fantino. Hablar del Padre Fantino es hablar de un hombre dotado de dones y carismas. Los dones y carismas se cultivan, pero se cultivan a través de la oración, de la penitencia, del ayuno. O sea, como dice la palabra, para poder crecer en dones y santidad, hay que sacrificar la vida y por lo tanto hay que renunciar a lo que uno es o sencillamente negarse a uno mismo. El Padre Fantino pudo entrar, como dice la palabra de Dios, por la puerta estrecha, como indicando, renunciando a toda la anchura del mundo, a lo que es la comodidad, el poder, la fama, el placer, para disfrutar de los dones y carismas que Dios hace y crea en aquellos que saben cultivar la vida espiritual. El Padre Fantino supo cultivar la vida espiritual en la santidad de la vida diaria. O sea, fue un hombre que supo asumir en la vida diaria y cotidiana lo que significa la gracia de Dios. O sea, cuando hay alguien como él que puede asumir y contestar con prontitud el llamado de Dios, ese alguien es un arsenal de gracia y por supuesto hay que decir un manantial de amor y de expresiones espirituales. Quiero señalar sencillamente tres virtudes del Padre Fantino. La primera es, el Padre Fantino fue un hombre profundamente centrado en lo que fue el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. Cuando un sacerdote es capaz de atender las almas, indicando lo primero es la salvación de las almas. En la confesión es el sacramento que sana el alma, sana el corazón y por supuesto dispone para encontrarse con Dios, porque la confesión es como la llave que abre lo que es la puerta del reino de los cielos para entrar a gozar, disfrutar de la vida eterna. Padre Fantino disfrutó de ese gran don de la confesión. Él cultivó el sacramento de la reconciliación porque era capaz sencillamente de sacrificarse por la salvación de las almas y más que todo, como él, además de que cultivó, cómo Dios pudo usarlo en la confesión y cómo tanta gente que iba a confesarse con él sentían que se estaban confesando con un santo, porque este hombre, a través del sacramento de la reconciliación, pudo descubrir las necesidades de las almas y pudo encontrar en estas almas precisamente el corazón agrietado, o sea, necesitado de Dios. Padre Fantino, hoy lo recordamos como un hombre profundamente centrado en el sacramento de la reconciliación y que pudo amar intensamente a las almas pecadoras, dando a entender que ellas necesitaban encontrarse con Dios. Hoy podemos mirar en el Padre Fantino un hombre que por la confesión pudo salvar. Y miramos que a través de la confesión el Padre Fantino pudo ser camino, canal, sendero para que muchas almas encontraran la salvación. La segunda virtud que quiero mirar en el Padre Fantino era que era un hombre profundamente eucarístico. Cuenta la historia que cuando el Padre Fantino iba precisamente a celebrar la Eucaristía, se arrodillaba ante un cuadro de la Santísima Virgen María, Madre Inmaculada, y dicen tantos que estuvieron con él que su rostro resplandecía cuando él celebraba la Eucaristía. Pero más que todo mirar con la devoción y el fervor que este hombre celebraba la Eucaristía, que tanta gente cuando lo veían en el altar decían, ese es un santo. Además de que resplandecía, las palabras que él decía o que proclamaba o predicaba eran palabras profundamente ungidas, llenas de Dios, y en él sencillamente había una expresión de lo que era la unión del cielo con la tierra a través de la Eucaristía. ¿Cuántos cuando lo veían predicar o cuántos cuando lo veían celebrar la Eucaristía sentían que no era el Padre Fantino que celebraba la Eucaristía, sino que era el mismo Jesús a través de él?
Bueno, es lo que indica, nosotros somos alter Christus, o sea, el otro Cristo, cuando celebramos la Eucaristía o cuando celebramos un sacramento. El Padre Fantino era expresión viva de la gracia a través de la Eucaristía. El Padre Fantino era una virtud encarnada. El Padre Fantino era una gracia dotada del Espíritu Santo cuando él subía al púlpito y subía a celebrar la Eucaristía. Hoy nosotros, sacerdotes, tenemos que tomar ejemplo de él y por lo tanto mirar en él un hombre que bajo la penitencia, el sacrificio y la oración, precisamente él expresaba lo que él hacía en la Eucaristía o cuando celebraba la Eucaristía. Nosotros tenemos que mirar en el Padre Fantino modelo en tantas virtudes, pero especialmente modelo en el fervor eucarístico. Que Dios hoy conceda esta gracia a tantos que de verdad necesitamos ser hombre o mujeres eucarísticos en la Eucaristía. La tercera virtud que quiero mirar en el Padre Fantino es que era un hombre, un sacerdote específicamente entregado a los enfermos. Cuenta la historia que en tantos momentos el Padre Fantino, sin nadie avisarle absolutamente nada, dónde estaba el enfermo, en qué estado estaba, cuando estaba muriendo el Padre Fantino se aparecía, se presentaba. Ya entendemos que el Padre Fantino tenía el don de bilocación y él se presentaba a los enfermos, miraba a los enfermos con un amor inmenso. En tantos momentos el enfermo hedía y a él no le importaba que hediera, a él no le importaba que el enfermo despidiera hedor. Lo contrario, él se acercaba precisamente al enfermo con un cariño, un amor tan grande, porque el Padre Fantino era el don del amor encarnado. El Padre Fantino era una expresión del amor misericordioso de Dios. Y esto lo llevaba a los enfermos y los enfermos sentían que cuando el Padre Fantino entraba, llegaba hasta ellos, sentían que llegaba el perfume de Jesucristo. Y esto hacía que muchos enfermos se sanaran, pero también hacía que cuando el Padre Fantino llegaba a un enfermo que moría, que tantas veces pasó también igual, que cuando él llegaba ya había muerto el enfermo, pero él lo llamaba por su nombre, despertaba el moribundo, o el muerto despertaba, se confesaba y entonces el Padre Fantino le impartía la absolución de sus pecados y en ocasiones la persona volvía a la vida, seguía tiempo vivo y otros morían inmediatamente con el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Qué amor tan grande despedía este hombre, qué modelo de virtud tenía el Padre Fantino. Siempre he considerado que el Padre Fantino era un hombre con gran crecedumbre de espíritu, como San Antonio de Padua, un hombre con una virtud acentuada en la pobreza, como San Francisco de Asís, pero un hombre acentuado en una espiritualidad sobria, íntegra, también podríamos decir, como Santo Cura de Ars. Dios nos fortalezca y Dios a ti también te fortalezca y que tú puedas mirar en Fantino un hombre dotado de virtudes. Virtudes del Padre Fantino.